Somos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, Magisterio, Sindicalismo, Cultura, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Hoy, sábado 7 de marzo. Muy buenos días a todo el magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy los acompaña en la conducción del programa Alexandra Rodríguez Puerto con Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live, en Renovación Magisterial y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los audios y documentos citados en todas nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y del magisterio. Síganos en la cuenta de X, @encuentrospedag, @renovacionmag. Y vamos con una invitación muy especial. Desde el Senado respaldaremos la paz. La violencia no puede seguir siendo la forma en que dirimamos nuestras diferencias. Apoyaremos todos los procesos de diálogo que vayan encaminados a alcanzar la paz en Colombia. Con los trabajadores, manos a la obra. Seguimos en la tarea del cambio. Fabio Arias al Senado. Vota número 2, Frente Amplio Unitario. Manos a la obra en la tarea del cambio. Muy bien, invitación especial para el día de mañana. Número 2, Fabio Arias, Frente Unitario. Continuamos con Encuentros con Malú. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Consuelo Ahumada, docente investigadora, postdoctorado en Ciencias Políticas con énfasis en estudios latinoamericanos. Dirigente de Malú. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantaraya. Muy buenos días, Consuelo. Buenos días, Alexandra. Un saludo también para Paula y para todas las personas que están conectadas a esta hora escuchándonos. La verdad nos hubiera gustado haber hecho un programa de debate como de discusión y de distintos puntos de vista como el que hicimos hace 8 días, pero realmente la premura de la campaña no permitió que nos juntáramos. Entonces, pues de todas maneras yo voy a hablar de la situación del conflicto, pero no puedo dejar de hablar como directora nacional de Malú de un tema central, que es el Día de la Mujer y en qué momento se está conmemorando. Así es, Consuelo. Y también nos acompaña Heidi Quijano, docente de Secretaría de Educación, directora de la revista Experiencias y Saberes en el Preescolar. Heidi, bienvenida. Muy buenos días, Alexandra, Consuelo, muy buenos días. Yo te iba a decir que Consuelo, pues como hicimos ese conversatorio hace 8 días tan interesante con esas miradas tan diferentes de las mujeres, que fue la mujer trabajadora de las regiones, también las mujeres jóvenes, otras ya con más experiencia y demás, y fue supremamente interesante e importante. Te iba yo a hacer las mismas preguntas, Consuelo. ¿Cómo ves la proyección de las mujeres en las próximas elecciones y con cuáles políticas o propuestas deben llegar las mujeres por la defensa de sus derechos? Porque sí se ha avanzado en este gobierno, pero falta bastante. Entonces, esas eran las preguntas que quería enfocarte para que ampliemos esta parte del Día de la Mujer que es tan importante. No solamente quedarnos en esas conmemoraciones, sino avanzar en las propuestas.
Gracias, Heidi. Creí que me habías abandonado y por eso empecé. Pero bueno, No, como no me daban entrada, yo dije, se olvidaron de mí. Bueno, no, me parece. No, ya estamos. Era básicamente lo que iba a decir, ¿no? Por supuesto, porque entonces dije, es el día, digamos, 8 de marzo, es el Día de la Mujer Trabajadora. Se conmemora con motivo de la huelga, dos huelgas realmente en años distintos que hubo en Nueva York de obreras textiles, ¿sí? Que pelearon por sus derechos y que fueron, en el segundo caso, la de 1908, se cerró la puerta y murieron varias en eso. Eso sigue pasando hoy en día y cada vez lo registramos, mejor dicho, con mucha frecuencia registramos en países donde las mujeres enciendan las fábricas. Por ejemplo, recuerdo no hace mucho, hace unos 3 o 4 años en Sri Lanka, que es un país asiático, mucha producción de maquila en manos de las mujeres. Pero bueno, lo que yo quiero llamar la atención es esto. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres? Son múltiples. ¿Se ha logrado avanzar? Sí. Y las leyes ayudan, ¿no? Pero hay que hacerlas cumplir, ¿no? El problema de las leyes, bueno, que existan está bien. Algunos dicen, no sé, bueno, ahí está y se puede invocar. Pero hay que hacerlas cumplir. Y hacerlas cumplir parte de muchas cosas, una transformación en el terreno de la cultura muy fuerte contra la sociedad patriarcal, ¿sí? La idea de la sumisión de la mujer, que la tienen hombres y mujeres, ¿sí? Así es. Entonces, eso es lo más difícil. Se defiende, se dice, se justifica, se dice, pobrecito, está cansado. Yo no estoy cansada porque no trabajo, aunque eso cada vez hay más conciencia que el trabajo, el cuidado es trabajo y trabajo duro que no se paga. Por eso el Día de la Mujer Trabajadora es el día de todas las mujeres que trabajan, que son todas, no es solamente la que tiene empleo remunerado, ¿sí? Pero incluso entre las de empleo remunerado, pues obviamente se ven esas diferencias, empleo remunerado, y llega la segunda o la tercera jornada a la casa, que es las labores que se consideran casi exclusivamente o exclusivamente de la mujer. Eso se ha ido transformando, pero tenemos que seguir peleando por eso. Pero yo quería poner énfasis en otras cosas. Hay elementos, hay políticas de las cuales hay que apropiarse porque le garantizan a la mujer la posibilidad de autonomía, la posibilidad de separar, no aguantar una relación tóxica, de golpes, de maltrato, de indignidad. Es decir, esto tiene que ver con la dignidad de la mujer y la posibilidad de tomar decisiones. ¿Sí? El empleo digno, las mujeres están en los puntos, en los niveles más bajos en todos los sectores. El sector salud se sacó mucho eso en tiempo de la pandemia. En el magisterio, pues también, mejor dicho, en el magisterio la mayoría son mujeres, pero los altos cargos no son para mujeres, digámoslo así, no son los altos niveles, aunque eso ha ido cambiando. Es decir, la mujer tiene las condiciones más difíciles en todos los sectores. Entonces, pelear por los derechos, ¿sí? Es muy importante. Ya por la igualdad, pero pelear por los derechos. En la salud, los grandes avances de este gobierno del cambio, que no han podido implementar la reforma de salud, pero por decreto ha hecho avances importantes en la inversión materno-infantil. ¿Con qué tiene que ver eso? Pues con las mujeres y los recién nacidos. Sí, lo más importante es la sociedad, mujer y bebé, mujer y niño recién nacido. Entonces, pelear por esas reformas, pelear por el salario vital, hace que la mujer tenga más autonomía para tomar sus decisiones. No basta con decirle a la mujer, sepárese, no aguante golpes, denuncie, porque si no está en la carrera laboral, es muy difícil que pueda sostener a los hijos, y por eso en la cultura patriarcal se da toda esta cuestión del abuso, de la violencia y todo lo demás. Nos queda una pelea muy larga que dar, pero apoyar las reformas sociales progresistas es un paso adelante. Rocío, perdóname Consuelito, uno de los pasos que me parece muy importante que debemos resaltar en ese momento es la compañera
que llega a la presidencia de la USO. Sí, claro, además es compañera del colectivo de mujeres El Malú. colectivo Malú. Sí, la compañera. ¿Me recuerdas el nombre, Consuelito? Ella se llama Marta Lucía Orozco. Muy joven, además. Sí, sí, claro. Es una persona, es como Edwin Palma, ¿no? Es contemporánea de Edwin Palma y muy joven, con mucha... Ella se propuso llegar por primera vez en más de 100 años, 103 años, 103 o 104, a la Junta Directiva de la USO y a pelear por los derechos de la mujer y por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ahí estamos viendo cómo se ha avanzado, cómo han avanzado las mujeres y se han abierto caminos que no han sido fáciles. Y cómo invitarla también, ¿no? Para una próxima ocasión. Claro que sí, Consuelito. Bueno, ahora sí, entonces hablemos sobre ese artículo que hiciste, pues de lo que está ocurriendo, ¿no? De esas... Incendio en el Medio Oriente. Incendio en el Golfo y geopolítica global. Bueno, mira, que tú ¿sí? publicaste en las dos orillas, porque vale decirlo, Consuelo es una mujer supremamente juiciosa con sus escritos y que hace que nosotros entendamos lo que está ocurriendo no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Consuelo, esto, pues yo lo leo como estas artimañas de Trump y demás desde los intereses económicos, pero cuéntanos tú, por favor. Bueno, mira, el artículo tiene que ver pues con la agresión que se acaba de cometer hace 8 días, conjuntamente entre Estados Unidos e Israel contra Irán, una agresión que continúa todavía, con una característica, ¿no? Es la segunda en menos de 2 meses, la de Venezuela el 3 de enero y esta el sábado pasado. Con una característica, una casualidad, como dicen algunos, son países ricos en petróleo. Pero bueno, no es solamente el petróleo, no nos podemos limitar a petróleo, ya, ¿no? Ambos son muy ricos. De hecho, Irán controla el estrecho de Hormuz, por donde circula el petróleo en el mundo. Es el paso principal del petróleo y Irán es el tercer país productor del mundo, exportador del mundo, es un país muy grande, ustedes lo ven en el mapa, es la potencia media más importante de esa región del Golfo. Y no solamente por el estrecho pasa el petróleo, pasa el comercio mundial. Entonces, Irán ya dijo que lo iba a cerrar. El estrecho se ha amenazado muchas veces con cerrarse, pero del todo no se ha cerrado, ¿sí? Pero se habló de cerrarlo, ¿sí? Eso ya se habla de que se dispare el combustible, todo lo que pasa. Bueno, pero además Irán le vende la gran mayoría de su petróleo a China. Ahí entonces entramos en entender la situación. Estados Unidos está desesperado, sobre todo con Trump, por recuperar el poder económico que le está quitando China y los países BRICS, es decir, los países Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros que ya no caben en la sigla, como Irán, ¿sí? Le están quitando el poder económico. ¿Qué es lo que tiene Estados Unidos? Y, por supuesto, Israel. Poder militar. Son potencias militares, potencias en armas atómicas. No sé si ustedes escucharon hace muy poco que se registraron pruebas de la desaparición de más de 3,000 personas, fundamentalmente niños y niñas, en Gaza. Desaparición es desaparición. No quedan ni restos con armas atómicas, ¿no? Utilizando todo tipo de mecanismos, ¿no? Para la guerra. Entonces, lo que hace Estados Unidos y lo que hace Israel es desaparecer a sus enemigos. Bueno, tienen inteligencia artificial al servicio de la guerra, todo el servicio de la guerra y de la muerte, ¿sí? Y en eso son potencias. Irán tiene energía atómica, que es distinto a armas atómicas. La energía atómica sirve para la medicina, ha representado un desarrollo enorme en la medicina en todas partes. Estados Unidos eliminó paulatinamente a los líderes
a los científicos más importantes de Irán, y ahí siguen. Ahora eliminó a la máxima figura, el ayatollah Khamenei, y bueno, quiere destruirlo. No va a ser fácil hacerlo, porque esto ha alborotado a todos los grupos y todos los conflictos que hay en el Medio Oriente, ¿sí? Estamos hablando de Yemen, estamos hablando del conflicto de la frontera Pakistán, Afganistán, que ambos son fronteras de Irán. Estamos hablando todavía del tema Palestina, que ya el plan de Trump lo volvió más bien quiere volverlo una urbanización, un centro turístico para los grandes inversionistas. Bueno, esa región del mundo es un polvorín, ¿sí? Entonces ahí está la guerra. China ha hablado duro, pero no ha procedido. Irán no ha procedido como puede proceder, ¿sí? Y la postura de Israel es destruir a Irán, destruirlo, bajar al régimen y hacer una nueva colonia como hicieron con Siria hace 2 años, ¿no? Es decir, ganarse los gobiernos y hacer una cosa que le sirve mucho a Israel, que es el Gran Israel. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las mujeres? Contra el régimen de Irán, de los ayatolás, que es muy conservador y muy represivo de las mujeres, ha habido muchas denuncias. Esas denuncias son importantes y hay que atenderlas, de las mujeres, pero no nos podemos perder. La liberación no es Estados Unidos, la invasión y todo eso. Por eso tenemos que analizar cómo van los procesos, y los grupos feministas, los grupos de mujeres, las organizaciones, no nos podemos perder en eso. No se trata de aguantar y no denunciar. Sí, se denuncia, pero sin prestarnos a que Estados Unidos invada el país y masacre al pueblo y se apodere del país en esta lucha por la supremacía mundial. Es difícil, pero eso hay que hacerlo, y los comunicados, los boletines, los pronunciamientos tienen que ir en ese sentido, destacar ambas cosas. La lucha de las mujeres, la lucha válida de las mujeres, pero en el contexto de la soberanía del país y sin invasión. Eso era. Porque ellos lo dijeron ampliamente, Consuelo, veíamos eso en redes, que tenían que acabar a las mujeres y a los niños para acabar con todo Palestina. Entonces esto también era un ataque totalmente directo contra las mujeres. Bueno, pero ese es el caso con Palestina, sí, que también, pues claramente el sionismo quiere acabar a los niños y las mujeres en edad fértil para acabar con el pueblo palestino. Pero aquí se trata es de que la ideología, digamos, fundamentalista, religiosa, que representaban los ayatolás por mucho tiempo, antioccidente en muchos sentidos, pero también antiderechos de las mujeres. Eso no se puede buscar. No, pero que Estados Unidos se ha apoderado de todo eso, lo ha engrandecido, ha promovido. Irán está sancionado desde hace años, 40 años o más, y ha sufrido muchísimo el pueblo por las sanciones. La gente cree que las sanciones son simbólicas. No, a Venezuela, a todos los países que han sancionado, Irán, no les entran repuestos, no les entran suministros, es complicadísimo, y China le ha dado una mano importante, pues obviamente a cambio del petróleo que lo necesita. Entonces, fíjense lo que... Y ayer también se manifestó Trump diciendo que Cuba estaba a punto de ceder, ¿no? De ceder ante ellos. Bueno, porque además tenemos que ver cómo manejan ellos toda la información, ¿no? Cómo la tergiversan a su forma para tener a todo el público aliado, ¿no? ¿Cómo la manipula, no? Entonces, claro que hay muertos y no puede haber ni un muerto en una manifestación, pero entonces ellos inventan cualquier cifra, la repiten porque controlan los medios más poderosos en el mundo entero. Trump dice lo que quiera, no le importa, se contradice y ahora el peligro era Irán. No, el peligro no es Irán. El mayor peligro para la humanidad en este momento es el fascismo encarnado en el señor Trump en este momento. No quiere decir que otros gobiernos no hayan tenido también esta actitud de bombardeo y de toda esta cosa, pero sí Trump en este momento. Entonces nos llama a una cosa y conectamos con Colombia. Nosotros hablamos de frente unido, hablamos de frente único,
para las elecciones que en Colombia empiezan mañana y siguen en mayo y junio. Otros dicen, no, la izquierda sola va a ganar. La izquierda sola va a ganar. No, nosotros con Fabio Arias a la cabeza como nuestro candidato hemos hablado todo el tiempo de la necesidad de unir a sectores incluso de centro, ¿sí? Aunque no nos gusten muchas de sus cosas, porque es la única forma de derrotar el peligro que se nos viene. ¿Ustedes se imaginan que gane la dupla Paloma-Tigrillo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quejarnos? ¿Hacer manifestaciones? Lo podemos hacer, pero el panorama de Latinoamérica se vuelve sombrío. Hoy mismo, mientras estamos hablando, o de pronto un poquito más tarde, Trump está reunido en Miami con los gobiernos amigos de América Latina, que son muchos en este momento. Casi que quedan solamente 3 o 4. Hablamos de México, Brasil. Brasil tiene elecciones también este año. Colombia y alguno más. Pero todo lo demás ya está en manos de ellos. Van a intervenir en las elecciones abiertamente. Sí, lo han hecho ya. Y, o sea, la reunión Trump-Petro, bueno, muy bien, pero eso no definió todo nada y pueden seguir interviniendo. Entonces, en ese mundo estamos, en esas condiciones estamos. Estos no son datos académicos ni datos de cultura general, son datos que nosotros como maestros y maestras tenemos que tener a mano y saber transmitirlos como debemos transmitirlos a nuestros estudiantes, ¿no? Y los datos, mi Consuelito, para tener conciencia de voto mañana. Claro. Para tener conciencia de voto, claro. Porque eso lo estuvimos hablando mucho ayer en los colegios. No podemos seguir cometiendo esta clase de errores por pareceres. O sea, tenemos que mirar más hacia adelante, más hacia el futuro. No solamente en mi casa, sino el país. ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer con nuestro país? ¿Cómo lo vamos a proyectar? Entonces, esa es la invitación. No les gusta el uno, hay varias opciones que van y que están apoyando a la continuidad de un gobierno progresista. Es hacia allá donde debemos apuntar. Sí, pero en este caso, y ya con esto quiero concluir, porque tengo a las 9 otro programa, hoy estoy de programa en programa. En este caso, pues, sí, claro, como organizaciones de mujeres queremos que sea pronto que una mujer que nos represente plenamente de nuestra, por ejemplo, el colectivo Malú llegue a estas posiciones de poder, llegue a los sindicatos, a la dirección de los sindicatos. Pero eso hay que trabajar. Pero no podemos, digamos, anteponer eso a el análisis de este panorama. Y para nosotros, por supuesto, es Fabio Arias el que tiene esto claro. Ha tenido la contradicción con, sobre todo, algunos sectores muy sectarios en el polo que dicen que descalifican a los aliados y pretenden que después se sumen, ¿no? La gente se suma en la medida en que entienda, pero también en la medida en que la traten bien, ¿no? Que la traten bien en el proceso, que sean democráticos los procesos, ¿no? Entonces, en eso estamos y ya habrá oportunidad de hablar más de esto. Sí, señora. Mientras tanto, mañana voto fijo por alguien que respalda a los trabajadores, Fabio Arias, Frente Amplio Unitario número 2. Allí estaremos apoyando a Fabio, porque él siempre nos ha representado. Gracias, Consuelito. Seguimos esta charla más amplia en otro programa, porque hay mucho que hablar. Muy amable. Así es. Bueno, Consuelo, muchísimas gracias por esa visión tan importante acerca del Día Internacional de la Mujer y en lo político. Muchas gracias. Un abrazo para ti. Bueno, Heidi, muchas gracias por tu compañía. Bueno, entonces, muy bien, continuamos. Encuentro con los trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero.
Bueno, muy gratos de recibir a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y candidato al Senado de la República por el Frente Amplio Unitario número 2 en el tarjetón. Fabio, muy buenos días. Buenos días, compañeras y compañeros de Encuentros Pedagógicos. Cordial saludo. Hoy en vísperas del proceso electoral de mañana 8 de marzo. Muchísimas gracias, Fabio. Qué rico tenerte acá. Cuéntanos, ya a puertas ya de nuestras elecciones, ¿qué nos puedes contar para el día de hoy? Bueno, yo creo que el tema del día de hoy en toda parte, en toda Colombia, es cómo vamos a votar mañana. Así es. ¿Y qué está en juego el día de mañana? Entonces empecemos por la segunda. ¿Qué está en juego el día de mañana? Saber si vamos a tener un Congreso, Senado y Cámara, mayoritariamente de los sectores progresistas o se mantienen los sectores mayoritariamente oligárquicos. Esa es la discusión que hay y la importancia entonces de que la gente se interese por esta elección en el día de mañana. El gobierno de Gustavo Petro fue bloqueado desde el Congreso de la República, sus reformas sociales, por estos sectores de la oligarquía, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal especialmente, quienes cada vez que el gobierno presentó una reforma social fue un pulso político de mucha intensidad y algunas lograron pasar, por lo menos la laboral y la pensional, aunque nos quedaron faltando ahí detalles adicionales muy significativos. Y entonces se trata de que empecemos a entender la importancia de que el Senado de la República, la Cámara de Representantes, tengan mayorías del sector progresismo. Entonces, eso es lo primero. Entonces, ¿por qué hay que votar, hombre? Para que en el Congreso de la República no se bloqueen las reformas sociales del cambio que tanto requiere el país, que tanto requieren los sectores populares y la clase trabajadora. Este país no es solamente de la oligarquía, quienes siguen legislando a su favor desde allá. Esa es como la lección que aprendimos. No basta con tener un presidente de la República, sino acompañado sincronizadamente de unas mayorías en el Congreso de la República. Bueno, eso es. Y entonces, ¿cómo votar mañana? Pues yo los invito a que mañana, 8 de marzo, en el tarjetón del Senado, que es el tarjetón azul, el otro es el color café, el de la Cámara, el del color, entonces el Senado, voten por el Frente Amplio Unitario y si van a votar y a depositar el voto por Fabio Arias, yo soy candidato al Senado en este momento, en esa lista del Frente Amplio Unitario con el número 2. Entonces, para votar por Fabio Arias hay que marcar tanto el logo símbolo del Frente Amplio Unitario, que ahí dice Frente Amplio Unitario, y después el número 2. La invitación cordial es a que lo hagan en el día de mañana, de la forma más extensa posible. El voto del Frente Amplio Unitario en el tarjetón del Senado está arriba del voto en blanco. Ahí arriba del voto en blanco está el logo símbolo y entonces ahí se debe marcar. Y entonces debo decir que la invitación no es solamente para que los maestros y las maestras que nos están escuchando y nos están viendo voten por el Frente Amplio Unitario, y en el número 2, sino que adicionalmente le digan a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a todas las personas con las cuales tengan una relación social y política, por supuesto, que no dejen de ir a votar para que podamos consagrar, primero, que Fabio Arias, una persona que ha estado todo el tiempo vinculado al sindicalismo, llevo 40 años en estas lides, hoy presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, que con nuestro concurso logramos avanzar en las reformas sociales del cambio y en el salario mínimo, podamos seguir haciendo esta tarea desde el Senado de la República. La voz de los trabajadores en el Senado de la República. Ese es Fabio Arias en la lista del Frente Amplio Unitario con el número 2. Invito a todas las personas que están viendo en este momento encuentros pedagógicos a que lo hagan en el día de mañana, en el entendido que cada vez que elijamos a un trabajador
en este caso a Fabio Arias, que va a ir allí a seguir defendiendo los derechos y los intereses de los sectores populares y las clases trabajadoras, pues no vamos a permitir que uno de la oligarquía llegue y por tal motivo podemos tener mayorías. Esa es la invitación en el día de hoy, compañeros y compañeras de encuentros pedagógicos, queridos maestros y queridas maestras. Así es, Fabio, muy importante tu invitación y si queremos continuar con el cambio, la tarea empieza mañana para cambiar muchas cosas desde el Senado y la Cámara. Y pues el reconocimiento, Fabio, porque el trabajo tuyo ha sido arduo por todos los trabajadores y trabajadoras, entre ellos los del magisterio. Recordemos, nosotros también somos trabajadores, somos asalariados y tu trabajo ha sido grande apoyando a todas nuestras comunidades. Mil gracias y buen día para todas y todos. Fabio, buen día y recordamos entonces mañana Frente Amplio Unitario con Fabio Arias en el número 2. Vamos con la salud. Sí, Alexa, muy Bueno, bien. Ya listo, tenemos a sí, Dilma Marlene aprovechemos. Suárez. Bienvenida, Dilma, nuevamente al programa de Encuentros Pedagógicos. Seguimos, Alexa, gracias. Claro, encuentros con la... Encuentro con la salud. Muy buenos días, las mujeres, maternidad y violencia. Nos acompaña hoy Edilma Marlene Suárez, enfermera, magíster en Administración de Salud y magíster en Estudios Políticos. Edilma, muy buenos días. Buenos días, Alexandra. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. A la audiencia también un saludo especial. A ti, muchas gracias pues por acompañarnos el día de hoy, en donde estamos trabajando varias cosas para recordar todo esto de la mujer, aprovechando el día de mañana. Sí, mañana, qué casualidad, qué coincidencia, 8 de marzo, un día tan importante para el país y para las mujeres y diríamos para toda la población colombiana. Me excuso, tengo fallas técnicas y no pude encender la cámara, pero acá estoy para compartir con ustedes algunas reflexiones. Bueno, Edilma, entonces, en cuanto a el papel de la mujer en la maternidad, ¿cómo estamos? Bien, pues quisiera conectar con lo que Consuelo estaba mencionando en relación con lo que está pasando en Palestina, con las mujeres y con los niños, ¿no? Y no solamente en Palestina, sino también lo que ocurrió el fin de semana pasado en Irán, también con las niñas, más de 140 y tantas niñas que fueron asesinadas, luego lo que ocurrió en el partido de voleibol, y ahí seguimos, ¿no? También contra la misión médica, lo que ha venido ocurriendo, y diríamos, esto es un tema preocupante porque lo que se hace con este tipo de cosas es legitimar actos de violencia que ya son actos de monstruosidad, podríamos decir, y ya además porque a nivel internacional los temas de violencia contra las mujeres han permanecido, ¿no? Y en Colombia es preocupante el tema de la maternidad porque la natalidad en Colombia pues tiene una crisis histórica que se da entre 2025 y 2026, se ha dado una caída acumulada del 13.6% de la natalidad en el 2024 y ha seguido descendiendo la natalidad de manera continua entre enero y julio del 2025 a un 6.6, sigue naciendo menos niños y pues las causas principales están vinculadas con el tema del neoliberalismo, con el tema, podríamos decir, de ese papel de las élites en Colombia que hemos visto que han bloqueado la reforma, todas las reformas sociales, que tienen bloqueada la reforma pensional para impedir que se dé el subsidio a las personas mayores y dentro de las causas principales de esta disminución tan importante de la natalidad están el alto costo de vida, la inestabilidad económica, bueno, también hay unos cambios culturales que han llevado a que se cierren instituciones educativas, que está acelerando el envejecimiento, pero la realidad que tenemos hoy es una tendencia a la baja en los nacimientos a nivel nacional y eso quiere decir entonces que las mujeres gestantes pues tienen
un valor muchísimo más alto para la sociedad, en una sociedad que envejece y que tiene menos niños, y también una responsabilidad social que es el cuidado de las mujeres, el cuidado de la maternidad y el cuidado de los niños, porque además serán quienes sostengan, digamos, a quienes lleguemos a esa edad, tercera edad o esa edad de envejecimiento en términos, por ejemplo, de prestaciones y de lo que implica el crecimiento económico, la productividad para un país, ¿no? Pero además quisiera unir esto con una autora, digamos, esa reflexión con lo que Rita Laura Segato, que es académica argentina y ha investigado todos estos temas de violencia contra las mujeres, pues ha venido denunciando de tiempo atrás. Y es que existen, permanecen unas estructuras de la violencia y que en esas estructuras de la violencia pues persiste un sistema estructural y se mantiene una política, una pedagogía de la crueldad, ¿no? Y lo vemos en los temas de los feminicidios, lo vemos también en los feminicidios hacia las gestantes, pero también una mirada que podríamos decir contradictoria o de estos polos tan, en ese momento que estamos tan polarizados, de unos grupos que defienden, por ejemplo, todo el tema de si defienden la maternidad, están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, pero que se niegan a reconocer derechos a los niños, se niegan a reconocer las necesidades de cuidado, se niegan a darle un lugar al cuidado realizado por las mujeres, bien sea al interior de los hogares, cuidando a las personas que salen de los hospitales, que les dan altas tempranas, y todavía la sociedad no reconoce el valor del cuidado, no reconoce que sigue siendo vigente la necesidad de preocuparse por los otros, incluso en términos democráticos, porque otra autora, otra filósofa, Joan Tronto, va a decir que las democracias en los países o la vida en los países podría ser diferente si las democracias se caracterizaran por la preocupación por el otro, por hacerse cargo del otro, por cuidar al otro y por ser cuidado. Y yo creo que en este gobierno del presidente Petro hemos visto cómo él se ha preocupado por los otros, ha hecho entrega de tierras, ha financiado a través de políticas del gobierno todo el tema de la producción agraria, y eso es preocuparse y hacerse cargo. Y también una responsabilidad muy grande que tenemos todos los ciudadanos, y yo diría las mujeres de este país, un poco más del 50%, quiere decir que las mujeres vamos a tener la capacidad de decidir quiénes van a llegar al Congreso de la República el día de mañana, y que por el bien de todos necesitamos que quienes lleguen al Congreso, a la Cámara y quienes lleguen al Senado sean aquellas personas que se preocupen genuinamente, no en un tema de campaña electoral, sino que haya una preocupación genuina por el bienestar, y que eso se ve a través de las acciones que estas personas han realizado durante su trayectoria política. Que necesitamos, el país necesita avanzar, y una mayoría de mujeres necesita avanzar en ese cambio de esa pedagogía de la crueldad que persiste y que está además articulada con temas de clase social. Entonces, a menor clase social, mayores ejercicios de violencia, pero también con un tema étnico o un tema de raza, y es las mujeres indígenas, las mujeres afro, y la necesidad que se tiene de trabajar con las mujeres, de empoderar a las mujeres, pues eso pasa por diferentes ejercicios de participación, pero creo que el principal se va a dar el día de mañana, cuando todas y todos votemos y elijamos a las personas que pues tengan una responsabilidad frente al destino del país y al cuidado de la ciudadanía, recordando que el Estado o la función del Estado es el bienestar, y que aquellos que salgan electos mañana tienen como responsabilidad preocuparse y ocuparse por el bienestar de toda la población colombiana. Y no solo eso, sino que no somos un país
que esté desarticulado, sino que también necesitamos estrechar esos lazos que ha venido realizando el señor presidente por el bienestar también de las fronteras y de los ciudadanos de los países vecinos, o el mismo ejercicio que han venido haciendo frente a las denuncias por lo que viene ocurriendo con Palestina y otros países del Medio Oriente. Así es, Edilma. Muy importante todo el recorrido que tú nos haces, y cómo ver desde este gobierno con los cambios que se han hecho han favorecido de alguna forma a todo este papel de la mujer trabajadora, la mujer que es cabeza de familia, ¿verdad? Así es, porque cuando se entregan tierras, las tierras pues se entregan también a mujeres, y recordemos que la posibilidad de salir adelante es tener las fuentes de empleo, las fuentes de riqueza que son la tierra, y la posibilidad de sembrar la tierra, de cosechar la tierra y de poder aportar alimentos para un país, para una familia, para una comunidad. Así es, muy importante. Edilma, muchísimas gracias por ese panorama amplio que tú nos das para nosotras todas las mujeres, y pues por esa invitación especial para el día de mañana. Entonces, nos reiteras esa invitación y con eso nos despedimos por el día de hoy. Sí, las mujeres colombianas mañana, en esa responsabilidad por el cuidado de los cercanos, por el cuidado de los otros, por el cuidado de la tierra y del planeta, las invito a votar por aquellas personas que en su ejercicio político han venido mostrando que les duele, les preocupa el país, pero les preocupa mejorar la calidad de vida y el ingreso de los habitantes, de todos los habitantes, y particularmente de las mujeres en Colombia. Muchas gracias. A ti, Edilma, muchísimas gracias. Un abrazo inmenso, y bueno, más adelante ampliaremos más esta charla tan interesante. Gracias. Un buen día. Buen día. Bueno, vamos con una invitación muy especial. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y canta. Encuentro con el preescolar. Buenos días, encuentro con el preescolar. Heidi Quijano, docente Secretaría de Educación y directora de la revista Experiencias y Saberes en el Preescolar. Heidi, creo que nos tienes algo, pero muy importante. Sí, señora. El día miércoles 11, nuevamente tendremos el segundo conversatorio, 2, de la previo a la primera fiesta pedagógica de artes en preescolar. Recuerde que estamos haciendo un congreso que queremos salirnos de la formalidad. Entonces, el primer conversatorio fue, ¿y si la escuela fuera una fiesta? Y ahora vamos con el segundo conversatorio, donde trataremos unos temas también muy importantes, pero desde la política pública. Entonces, allí estará César Falla y Patricia Huertas, que nos contarán una investigación que hicieron desde la Universidad Pedagógica que se llama Infancias, Arte y Educación Inicial, análisis del impacto pedagógico, didáctico y artístico de las políticas y programas implementados para formalizar las artes en la primera infancia en 5 regiones de Colombia. Entonces, a partir de esto que se encontró en esta investigación, vamos a tener la intervención de Miguel Ángel Pardo desde los avances de FECODE en este gobierno para esta implementación de los 3 grados de preescolar, y además la intervención de una funcionaria del ministerio. No nos han dicho cuál, porque parece que la directora de primera infancia se encuentra en vacaciones, en su periodo de vacaciones, para que nos cuenten cómo va a ser la proyección de artes a la escuela, porque es un proyecto muy importante que viene con el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura hacia impactar desde los primeros años, y esto es muy importante porque va a entrar a los grados de primera infancia a este impacto que es tan positivo,
que los diferentes lenguajes de artes estén allí. Entonces, invitados nuevamente este miércoles 11 de marzo de 7 a 8 de la noche para poder estar en esta charla tan importante que es preámbulo a nuestra primera fiesta pedagógica de artes y preescolar, que nuestro primer congreso, recordemos que va a ser el 25 de abril y nos estamos preparando para esta gran fiesta. Gracias, Alexa. Bueno, Heidi, una antesala entonces para el 25 de abril, esa invitación que nos dejas muy abierta, porque pues todo esto del preescolar es súper importante para todos nosotros. Muchísimas gracias. Sí, señora, vamos a estar por los canales de la Universidad Pedagógica, de la Facultad de Artes y obviamente de Renovación Magisterial. Claro, muchísimas gracias. A través de nuestros canales vamos a publicitar para que todos nos acompañen a esta invitación muy especial. Muchas gracias, Heidi. Feliz fin de semana para todos y nuevamente nos vemos mañana en las urnas. Nos vemos mañana. Bueno, vamos a continuar encuentro con FECODE. Vamos a exponer unas poderosas razones para votar por candidaturas de los trabajadores y la educación. Vitales, fraternales y pedagógicos a todo el magisterio y a la comunidad educativa del país. Entre las reformas de mayor alcance social logradas en los últimos 3 años y medio, resaltamos el Acto Legislativo 03 del 2024 que reformó el Sistema General de Participaciones después de 22 años de lucha, beneficiando a toda la población distribuida en los más de 1.103 municipios del país. Ahora requerimos que la ley orgánica que debe reglamentarlo garantice los recursos reconquistados y que se destinen efectivamente a educación, salud, agua potable y saneamiento básico y territorios indígenas. Es indispensable mantener la educación como primer rubro de inversión en el presupuesto general de la Nación, como ha ocurrido en los últimos 3 años y medio, y desarrollar la reforma a la Ley 30 del 92 que otorgó fuentes de financiación a la educación superior. Histórica también fue la reconquista de derechos en la reforma laboral para las presentes y futuras generaciones, como el fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores del Estado, incluido el magisterio, y con el salario vital para el conjunto de los trabajadores. Acorde con la declaración política aprobada por la Junta Nacional de FECODE, reiteramos la invitación para que mañana, 8 de marzo, precisamente en el Día Internacional de la Lucha por los Derechos de la Mujer, hagamos honor a la emblemática fecha votando masivamente por lograr un nuevo Congreso de la República que defienda las reformas logradas entre la movilización social y el gobierno popular y contribuya a materializar las que están en desarrollo y pendientes, entre las cuales están obviamente el nuevo estatuto docente, la salud y la pensional. Es la hora que el sector educativo, los trabajadores y trabajadoras y la sabiduría de las calles estén representadas en el nuevo Congreso. Razón por la cual invitamos a considerar con decisión y convicción las candidaturas presentadas en varias listas propuestas desde la CUT y FECODE. En defensa del patrimonio público, del presupuesto de la ciudad y de los niños, niñas y jóvenes, FECODE respalda el paro distrital convocado por la ADE contra la política regresiva educativa de los hermanos Galán. Abrazos a todos y todos. Así es. Muy importante la invitación que nos hace Miguel Ángel Pardo a defender todo ese presupuesto de nuestra educación. Continuamos con Encuentro con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida. Nos encontramos con Alonso Camacho, jefe de crédito de nuestra querida cooperativa Canapro, Solidaridad que hace vida. Bienvenido, Alonso. Sí, muy buenos días, Alexandra, y al equipo de encuentros pedagógicos, a Miguel, Jairo, los demás integrantes de este equipo de trabajo, muy comprometidos con la labor del magisterio. En primer lugar, destacar, conmemorar el Día de la Mujer. En el caso de nuestra cooperativa, este trabajo se refleja en el compromiso institucional de la misma, en la equidad, la inclusión, acceso a justo pues a los diferentes servicios. La participación femenina en Canapro ha estado en crecimiento, se refleja pues en el sentido
organizacional de la misma. Les podemos dar aquí algunos ejemplos. El 68.8% de los asociados son del sexo femenino, de masculino el 31%. Jurídico hay muy poquito. Es decir, un 70% de los asociados a nuestra cooperativa son mujeres. Pero no solo se queda en la participación en la base social, sino en la dirección de la misma. Un 55% de los diferentes líderes, jefes de procesos, son mujeres. Y en el caso de las colaboradoras, el 66% también son mujeres, en el cual pues se refleja el compromiso institucional de nuestra cooperativa en la equidad, la inclusión y el reconocimiento del talento femenino, porque nos parece importante la evidencia, pues no es que solamente en el papel, sino en la realidad. Entonces, muy importante la participación de la mujer en la cooperativa. En cuanto a las informaciones como tales, recordarles que hasta el día 18 podrán solicitar crédito nuestros asociados por la previsora nómina. Hasta el 20, esta fecha es muy importante para el distrito, hasta el 20 podrán solicitar crédito los asociados de esta nómina. Hasta el día 21, FACA, Mosquera, TV, Integración Social, Distrital de Hacienda, Zipaquirá, Educación Bichada. Y hasta el día 27, Cundinamarca, Soacha, Popé, Colpensiones, Colegio, Concefusa, Chía, Girardot, Universidades. Y hasta ese día también por ventanilla. Recordemos que pues hay dos maneras de solicitarlo, presencialmente en cada una de nuestras oficinas o a través de nuestro PBX 601-348-0564 en la extensión 7010. Ahí también podrán solicitar nuestro crédito. Recordemos que el horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde, presencialmente. Cajas atiende media hora antes, 4:30, y los sábados de 9 a 1 de la tarde, las cajas hasta las 12:30. Pues telefónicamente, pues de 8:30 a 5 de la tarde. Es otro medio para poder solicitar un canal en nuestro crédito. Igualmente invitar pues a los asociados, si no tienen plan para esta Semana Santa, Canapro pues ofrece múltiples reservas en nuestros centros vacacionales e igualmente sitios o destinos nacionales e internacionales. El PBX 601-348-0564, extensión 7089, en el cual pues nuestros asociados podrán solicitar mayor información. Recordemos también que estamos vendiendo las boletas para cine, para los asociados, Cine Colombia, entrada más combo de palomitas y gaseosa, 30.000 pesos. PBX 601-348-0564 en la extensión 7088. Canapro también es un solo corazón por Córdoba, recordemos, Solidaridad Salvavidas, a nuestros hermanos de Córdoba. Estamos haciendo una colecta, ropa en buen estado, alimentos no perecederos, artículos de aseo personal hasta el día 15 de marzo. En las sedes físicas de nuestra cooperativa podrán podrán entregar estos elementos para ser entregados a los damnificados de Córdoba por estas inundaciones. Entonces invitamos a ser parte de esta solidaridad en el cual Canapro va a ser canal. Igualmente recordemos que Canapro, al celebrar su cumpleaños, tenemos un beneficio especial válido los 30 días calendarios a partir de tu cumpleaños, 100% en descuento en alojamiento y acceso en piscina para el asociado y 30% de descuento hasta 4 acompañantes durante la primera noche. Recordemos que participan los centros vacacionales Guaré, Villa Cataluña, Sol del Llano, Agua Blanca. Mayor información 601-348-0564 en la extensión 7098. Por último, estamos invitando a los colegios, a los directivos, a los docentes que nos permitan entrar a sus colegios, que pueden agendar su visita
para entregar por las agendas y calendarios 2026. Entonces los estamos invitando a través de nuestro WhatsApp 314-668-8564. Mayor información de los beneficios y servicios de nuestra cooperativa en nuestro PBX 601-348-0564, en nuestra página web www.canapro.com e igualmente en las diferentes redes sociales. Entonces, desearles un feliz fin de semana. Muchas gracias. Bueno, Alonso, muchísimas gracias. Bastante amplia tu información. Con Canapro tenemos viaje, tenemos créditos, tenemos solidaridad, tenemos muchísimas cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Bueno, amable audiencia, continuamos con la nota del director. Nota del director. Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá al Comité de Formación Docente y nuestro director de programa. Jairo, muy buenos días, te escuchamos. Alexa, nuevamente muy buenos días, igualmente a Paula. Sí, hoy estamos ya en la nota del director. Hoy vamos en directo porque la tecnología estos días ha estado fallando. Así y no fue posible que el internet recibiera el video. Entonces vamos con la nota del director. Saludando primero a toda la audiencia que nos escuchan, aquí por Facebook de Renovación Magisterial, que nos ven al programa Encuentros Pedagógicos. Hoy la nota del director se intitula El 8 de marzo, no al retorno de los falsos positivos. Las guerras por el petróleo, por el dominio imperial del mundo que se desataron en Medio Oriente, han mostrado al mundo lo fácil que es para Estados Unidos asesinar comunidades enteras de seres humanos indiscriminadamente. No importa si son niños, niñas, ancianos. Al igual que en Gaza, ahora sucede en Irán el genocidio. Es inhumano y a la vista de todo el mundo. No es la primera vez en este siglo que Estados Unidos, en su afán imperialista, ha devastado pueblos enteros para apoderarse del mundo, de la riqueza que los pueblos tienen, al peor estilo de la conquista española. Son arrebatados sus productos. Los gringos aniquilan comunidades en la miseria a los ciudadanos del mundo. Ciudades enteras han desaparecido. Desaparecen con sus culturas, creencias y riquezas que ostentaban en sus suelos. Esa es la desgracia de los países invadidos por Estados Unidos. Tener riquezas en sus tierras que la modernidad necesita. La carrera armamentista supera los niveles de la cinematografía del mundo. Los muertos son por miles con misiles de la infamia. Millones de dólares vuelan por los cielos para asesinar a la humanidad, mientras que por la tierra corre el hambre. La muerte se pasea por los territorios que el imperio va invadiendo. Es una radiografía del mundo imperial que por siglos se repite, pero con diferentes asesinos en el poder. La cruda realidad de esta gigantesca barbarie de parte del sionismo amangualado con el imperio es la misma que nuestro país ha vivido durante décadas por parte de la oligarquía colombiana, ahora repotenciada con la corrupción y el paramilitarismo. Miles de muertos y desaparecidos, por ejemplo, en los años 50, gracias a los conservadores que, por la ambición del poder, asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Esto desató una guerra civil. Se mataron entre liberales pobres y conservadores pobres, mientras la oligarquía de ambos partidos disfrutaba las riquezas de sus emporios lejos de la guerra. Vivían en sus mansiones de Francia o de Estados Unidos. Pero luego, en una reunión de ricos oligarcas del país, en un acuerdo decidieron no hacerse daño y gobernar cada partido cada 4 años. Después de que los pobres de ese entonces se mataron entre sí y que después del acuerdo de sus amos siguieron viviendo en la miseria, en el hambre, que siguieron siendo explotados laboralmente por los dueños de las tierras, de la banca, de la industria colombiana.
por los mismos que hicieron la guerra y los mismos que firmaron gobernar en el Frente Nacional, desconociendo el resto de expresiones democráticas que ya existían en el país. Las guerrillas que nacieron de esa violencia liberal y conservadora siguieron su camino, minando los campos de muerte junto al ejército colombiano que los perseguía, dejando a los campesinos en medio del conflicto. El desplazamiento dio lugar a que las ciudades se llenaran de campesinos despojados de sus tierras, fueron desterrados de sus parcelas. Años después llegó el paramilitarismo enmascarado de legalidad falsa, con el entuerto de las convivir legalizadas por Álvaro Uribe Vélez. Se dio inicio a las masacres que fueron tan crueles como la que sucedió en los países donde ha llegado el imperialismo yanqui. No importa si hay niños, niñas, jóvenes, ancianos, fueron asesinados, desaparecidos. Todo por la ambición de las riquezas, de la tierra. Unos cuantos esbirros de la oligarquía, queriendo ser millonarios, se dieron a la tarea de apropiarse de las tierras más fértiles con la estrategia de tierra arrasada. Es decir, todo aquel que viviera en esas tierras era obligado a vender o a morir. Millones de colombianos nuevamente en el camino del destierro, gracias a la violencia de la seguridad democrática. Fue una guerra sucia en la que lamentablemente algunos integrantes del ejército colombiano tomaron parte del bando de los asesinos. Fueron seducidos por la danza de los dólares, por los permisos para ir a la casa y estar lejos de la muerte. Todo por darle resultados falsos a la seguridad democrática. Esa ideología es la misma de los imperialistas yanquis. Es la que ahora intentan generar en las elecciones de Colombia. Quieren otra violencia desde el discurso venenoso en contra de la democracia para retomar el poder. Ese poder que adoran, por ejemplo, Vicky Dávila, cuando grita, ¡Trump, haz lo tuyo! O los otros candidatos como Abelardo de la Espriella, el abogado de la mafia, en el que para él todo vale. O la que dice Uribe, sus propuestas son de bala es lo que hay, plomo para el petrismo y otros improperios que no hablan de propuestas de inversión para el pueblo colombiano, sino que pregonan como el imperialismo yanqui invadir las tierras que se le devolvieron a los campesinos. Haremos lo que se nos dé la gana y si hay que matar, matamos, como ha dicho Trump. Por eso, en las elecciones para el Senado de la República el próximo 8 de marzo, no hay que votar por los que dice Uribe. Hay que hacer que las reformas sociales sean una realidad para el pueblo colombiano. Hay que votar para que las reformas sociales sean una realidad, para que podamos vivir con calidad de vida que nos merecemos todos los colombianos. No al retorno de la muerte, no al retorno de las desapariciones, no al regreso de los falsos positivos, no más desplazamientos de campesinos. Las reformas se defienden y se hacen en realidad en el Senado con personas como Fabio Arias. Por eso les invitamos a votar Frente Amplio Unitario número 2. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Gracias, Alexa. Gracias, Paula. Muchísimas gracias, Jairo. Importante toda esta reflexión. Aportas de esta tarea mañana imperdible de salir a votar y votar por quien lucha por los trabajadores, por quien lucha por todas las personas del día a día. Bueno, vamos a dar un saludo muy especial a nuestra amable audiencia. Estamos con Álvaro Benavides, Luis Alberto Cardoso, Marta Liliana Puentes, Claudita y William. Un saludo muy especial desde acá. Y vamos entonces a recordar toda la lucha que hemos tenido todas las mujeres en nuestro país, que ha sido de muchos años y toda la tarea que vamos a seguir continuando. Como desde 1936 tuvimos el primer acceso a un empleo público. Entonces, la tarea no ha sido fácil. La tarea ha sido de muchísimos años. Vamos a continuar con Encuentro con Saturio.
Las notas de Saturio contadas por Cristian Rentería, docente de Secretaría de Educación del Distrito, delegado a la Asamblea de la ADE y del Comité de Derechos Humanos de la ADE. Cristian, muy buenos días. Muy buenos días, Alexa. Muy buenos días para toda la audiencia de Renovación Magisterial. Bueno, el día de hoy tenía pensado hablarles un poquito de la Ley 70 y todo lo que fue Piedad Córdoba, gestora de este proceso, pero hoy vamos a hablar acerca de los cuerpos negros bajo disciplina. Vamos a hablar acerca del caso de Saray Córdoba Murillo y las jerarquías del Estado. En los últimos días el país ha presenciado la difusión de un video grabado en una estación de policía en Quibdó, donde la patrullera afrocolombiana Saray Córdoba es reducida y esposada por varios compañeros tras una discusión con un oficial superior. Según la versión institucional, el conflicto se originó por un llamado de atención relacionado con su presentación personal, particularmente su peinado, y el uso de un celular que durante el servicio. La escena, que rápidamente circuló en redes sociales, muestra a la patrullera reclamando respeto mientras es inmovilizada y posteriormente capturada bajo cargos de insubordinación, lo que en apariencia podría interpretarse como un simple conflicto disciplinario dentro de la jerarquía policial. Ha abierto, sin embargo, un debate mucho más profundo sobre el racismo estructural, sobre el control de los cuerpos y la desigualdad de género dentro de las instituciones del Estado. Reducir esto a un episodio o a un asunto simplemente administrativo sería una lectura muy cómoda, pero profundamente superficial. En sociedades atravesadas por la historia colonial como la colombiana, los cuerpos no son neutros. Los cuerpos negros han sido históricamente regulados, vigilados y disciplinados. El cabello afro, aparentemente un detalle menor en la narrativa institucional, ha sido durante siglos un marcador racial sobre el cual se proyectan normas de respetuabilidad y control. Cuando una autoridad cuestiona si una mujer afro está bien peinada o no, está operando únicamente una regla burocrática, está activando un imaginario histórico que asocia lo negro con lo desordenado, lo indisciplinado y lo no apropiado. Este tipo de tensiones adquieren una dimensión aún más significativa cuando ocurre en el Chocó, una región mayoritariamente afrodescendiente, que durante décadas ha sido ejemplo de marginalidad estructural del Estado colombiano. Allí donde la presencia estatal suele manifestarse más en la fuerza pública que en las políticas sociales. Entonces esto resulta profundamente simbólico que una mujer afrodescendiente que porta el uniforme del Estado termine siendo públicamente disciplinada por ese mismo aparato. La escena no solamente habla de la jerarquía institucional, habla de cómo el poder estatal sigue operando sobre cuerpos racializados, incluso dentro de sus propias filas. El episodio también revela otras dimensiones, la persistencia de estructuras profundamente masculinizadas en las instituciones armadas. Aunque la participación de las mujeres en la policía y en el ejército ha aumentado en las últimas décadas, estas instituciones continúan funcionando bajo lógicas donde la autoridad, la obediencia y la disciplina se construyen desde códigos históricamente masculinos. Y entonces en este contexto las mujeres, y particularmente las mujeres negras, ocupan una posición compleja, donde se debe encarar la disciplina institucional mientras se enfrentan expectativas sociales que cuestionan permanentemente su autoridad y su presencia en estos espacios. Es por eso que el problema no es únicamente lo que ocurrió en esa estación de policía. El problema es lo que la escena revela sobre el país. Colombia sigue siendo una sociedad donde la raza y el género determinan muchas veces de manera silenciosa quién puede reclamar respeto y quién debe demostrar permanentemente su obediencia. La captura de Saray Córdoba no es solamente un episodio disciplinario, es también una imagen potente de cómo las instituciones reproducen las jerarquías sociales que se dicen combatir o que deberían combatir. O sea, no es causal de que una discusión se haya producido en la víspera del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta fecha no es una celebración simbólica, es el recordatorio de que las mujeres han tenido que luchar históricamente contra sistemas laborales que han regulado sus cuerpos, limitado sus voces y cuestionado su dignidad. En el caso de las mujeres negras, esa lucha ha sido doble, contra el patriarcado y contra el racismo. El caso de Saray Córdoba debería obligarnos a una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué significa realmente la igualdad dentro de las instituciones del Estado cuando los cuerpos negros siguen siendo objeto de vigilancia, corrección y castigo simbólico?
porque mientras sigamos tratando estos episodios como simples asuntos disciplinarios, seguiremos evitando enfrentar el problema de fondo, que es el racismo y es el sexismo. No solo existen en la sociedad, sino que también habitan silenciosamente dentro de las instituciones que deberían garantizar la igualdad. Mientras que la dignidad, la igualdad racial y de género sean invisibilizadas, seguiremos denunciando y luchando. Saray Córdoba Murillo no está sola. Yo soy Cristian Rentería y esas son las memorias de Saturio. Muchas gracias, Cristian. Gracias por dejarnos esa reflexión, porque la tarea es ardua y sí, hay tareas dobles. Estamos en este año y mira toda la reivindicación que falta por los derechos. Como tú dices, la tarea es doble en muchos casos y grande. Y continúa, la lucha continúa. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo para ti. Continuamos con nuestro informe capital. Informe capital. Bueno, la actualidad del Magisterio Bogotano con Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Andrés, muy buenos días. Bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Hola Alexandra, buenos días. Buenos días para toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos como cada sábado. Este informe capital tiene, pues hay bastantes cositas de las que hablar. Entonces entro en materia. Voy a referir, en primer lugar, a algo que se viene desarrollando durante el programa, un tema muy importante, y es la conmemoración de ese coexistir con nuestras compañeras, amigas, las mujeres que rondan nuestras vidas, la mujer trabajadora. Es muy importante en una sociedad que en los temas en los debates de género, que particularmente es la igualdad en el disfrute de los derechos humanos. Falta mucho, culturalmente como sociedad nos falta mucho. Entonces, quiero enviarle un abrazo a la mujer colombiana, a la mujer trabajadora, a la mujer que día a día con quienes compartimos, trabajamos hombro a hombro para generar una mejor sociedad. Gracias por ese saludo, Andrés. Y en cuanto a nuestro panorama en Bogotá. Bueno, el panorama en Bogotá tiene que ver con varias cosas. Lo primero es que está en curso la convocatoria de un paro distrital de 24 horas que debe saber la gente que no es contra Galán como persona, es contra todo un modelo de privatización, un modelo regresivo en educación que hace que, acá lo he denominado la administración Galán, en educación, los niños y las niñas en el centro de las decisiones, como dicen ellos, pero en el centro de las decisiones de negocio, por supuesto. Así es. Miren, cuando hablamos de regresividad, hablamos de un modelo que definitivamente se está llevando, es un modelo extractivista. Es un modelo extractivista de billete, por supuesto, porque es que son sus amigos o a quienes les den favores políticos quienes están ejecutando jugosísimos proyectos. Hay corporaciones que saben de todo. No voy a nombrar aquí, pero hay una fundación que busca a los niños, que se encarga de las coberturas. También trata el tema de socioemocionalidad. También está ofreciendo un proyecto de sexualidad y tiene en ejecución otros tantos, o sea, saben de todo, saben hacer de todo, contratan una cantidad de toderos. Bueno, en esta quiero decir lo siguiente, y es que las razones del paro se fundamentan entonces en combatir esa regresividad. También cuando hablo de un modelo extractivista es que llegan esas corporaciones, supuestamente se está trabajando en el mejoramiento de la calidad de la educación en Bogotá, ¿no? Todas estas corporaciones, mire, aquí siempre hemos traído la de United Way, que es muy célebre por ser la de Cecilia María Vélez, que es extractivista. Llegan a los colegios, llevan un montón de personas que, pues, algunas tienen formación en educación, pero lo que hacen es
llegar con una supuesta propuesta innovadora, recogen, ojalá que en el colegio haya de verdad maestros y maestras que sistematizan, que investigan, que innovan, entonces llegan estas corporaciones, recogen, pasar como propio el trabajo que ya está en desarrollo en esas instituciones educativas, en esos territorios, y lo muestran dentro de su ejecución de resultados. No dejan nada, absolutamente nada, se están llevando un presupuesto jugoso, ejecutan en un tiempo, y ya, lo que saben es ejecutar, son ejecutores. Bueno, ahorita hablamos de tercerización, pero la gente dice, bueno, ¿y qué es tercerizar? Pues tercerizar es, no es dejar de prestar, de cumplir unas labores, unas funciones directamente que lo pueden hacer con los maestros y maestras que estamos al servicio de la educación pública oficial en la ciudad, con los maestros y maestras que tienen maestría, doctorados, unas tesis doctorales impresionantes que pueden ayudar a resolver los grandes problemas de la ciudad, no solamente del sector educativo, de la ciudad incluso. Pero no, ellos entonces no lo hacen con su planta de personal, sino cuando digo tercerizan es que contratan la ejecución de proyectos, supuestamente para resolver problemas. Lo que pasa es que es con gente que no conoce las realidades territoriales, ¿sí? Entonces, miren, lo más reciente, van a tercerizar la educación nocturna, los modelos educativos flexibles. Ya están las convocatorias, las licitaciones, ya tienen, incluso hay, en algunos ya tienen la fundación respectiva. Entonces sacan a la población de estudiantes, hombres y mujeres de nocturnas y fines de semana, van a dejar a esos maestros, los maestros, los pocos maestros que son de planta, les van a afectar sus condiciones laborales. Y a los que, hay unos que son provisionales, y hay unas horas extras destinadas para las nocturnas, pues todo eso se va para esa bolsa, para ese contratista que se va a encargar de ejecutar la educación para jóvenes y adultos. Muy grave. Que además ya veníamos denunciando el asunto de la no aplicación o una aplicación equivocada del decreto 077, entre otros dilemas. Tercerizan también el preescolar. Entonces, no solamente la disputa de la cobertura de la matrícula entre Educación, Secretaría de Educación y Secretaría de Integración Social, que son entidades distritales ambas, que Integración Social debería encargarse de cobertura de 0 a 3, Educación con su preescolar, prejardín, jardín y transición, pues los niños de 3, 4 y 5. Pero aparte de esa disputa por la cobertura, que además son los mismos directivos de Secretaría de Educación los que están empujando a los niños hacia integración social, entonces también están permitiendo, consiguiendo licencias a privados, a particulares para que presten el servicio preescolar. Dígame si no hay un plan de negocios. Los modelos educativos flexibles también los quieren tercerizar. Y sigo aquí con una lista rápida de asuntos para el paro. Porque es que, mire, nomás en jóvenes y adultos, entonces van a decir los maestros del paro por nosotros. Los compañeros con toda razón, las compañeras del preescolar, incluidas todo lo acontecido con la masacre laboral de las maestras SDIS, ¿para cuándo el paro por nosotros? Los de modelos educativos flexibles. Bueno, entre otras, por ejemplo, aulas hospitalarias entrarían en esos modelos flexibles que probablemente tercericen. El asunto, tenemos en Bogotá otros desajustes. Miren, el tema de seguimos con el drama, lo doloroso que es el cierre de las aulas de apoyo pedagógico. El panorama general de la educación inclusiva no es bueno. En estos días, en una jornada pedagógica que se desarrolló el día de ayer, 6 de marzo, estaban en muchos colegios orientando a que si trabajemos en los ajustes razonables cuando no hay las condiciones, cuando no pueden superar el hacinamiento en las aulas. Es muy, muy, muy complicado. El asunto de la formación docente. Ya sabemos todos que desmejoraron las condiciones de la formación, que eliminaron la financiación de estudios posgraduales en la modalidad de doctorado, redujeron todos los demás, eliminaron cerraron las fronteras a los maestros para que vayan a estudiar doctorados en otras partes, ya ni siquiera se puede uno ganar una beca. Pero aparte, meten a sus amigos. Por ejemplo, está Corpoeducación ejecutando, acuérdense que Corpoeducación es una de los lugares donde trabajó por varios años la actual secretaria de Educación, la que asumió ahora, la señora Julia. Bueno, a eso nos referimos cuando es pagar favores a los amigos. ¿Sí? Entonces ahora Corpoeducación también está ejecutando programas de formación docente.
Claro, todos son cursitos y diplomados de 120 horas y cursitos. Pues es una situación muy complicada. Los colegios técnicos y diversificados, un saludo para nuestros compañeros y compañeras de los colegios técnicos que les quieren cambiar de modalidad técnico a modalidad bachillerato académico con media técnica, cosa también que es muy grave. La ruralidad. Ya veníamos en dificultades con que no dejan ni siquiera que la mesa de educación rural sesione autónomamente. Ahí desmejoraron completamente las condiciones para trabajar en las ruralidades en Bogotá, porque son varias. Y ahora está en riesgo el incentivo, el reconocimiento, el incentivo por ruralidad, por un proyecto de acuerdo que cursa el Consejo de Bogotá, el proyecto de acuerdo 851, que dicho sea de paso, aquí abro un paréntesis, ese proyecto de acuerdo 851 acaba con todo un programa, es un paquete muy completo de incentivos y estímulos para los maestros y maestras en Bogotá, aparte de otras situaciones como el transporte escolar, el PAE, bueno, eso lo modifica, pero en general los maestros y maestras, toda la cantidad entre incentivos y estímulos está el premio a la innovación y a la investigación, la posibilidad de publicar orientados por el IEF, pues los resultados de esos premios pues, y otros. Y otra serie de cuestiones que apuntaban al beneficio del maestro y la maestra. Bueno, hoy está en riesgo y llamamos a las bancadas amigas en el Consejo de Bogotá a que ese proyecto de acuerdo 851 no puede prosperar, porque es que lo quieren reducir esa la entrega de incentivos sobre la base, por ejemplo, y la primera línea que colocan allí es los resultados en pruebas estandarizadas. Es muy grave. Bueno, cierro el paréntesis ahí para decir que otras situaciones nos deben impulsar a lo del paro. La jornada única sin condiciones, la imposición de la jornada única, pero además dentro de la jornada única, ahora resulta que no permiten el pago, están reduciendo también el pago, el reconocimiento de horas extra. Entonces quieren que los maestros estén 7 horas. Ahora 8, hay un pilotaje de extender a 8. ¿De dónde lo sacaron? Debajo de la manga o debajo del mantel, porque quieren hacer que la jornada única se extienda a 8 horas, pero eso no está reglamentado en ninguna parte. El 2105 dice son 7 horas. Que habrá algunos de un decreto anterior que era el 501, pero esas son condiciones excepcionales. Entonces recortan horas extras, pero imponen, eso sí, dispensación de comida. Hay colegios que tienen desayunos y almuerzos en menos de 4 horas. Y pues es tiempo que no están reconociendo al maestro supuestamente que porque son actividades complementarias que no se deben pagar. No, señor, eso es acompañamiento efectivo que debe ser pago. Y si el maestro extiende en cumplimiento de esas tareas las 6 horas presenciales de las que habla el 0277, le deben pagar las horas extras. Bueno, en esas discusiones hemos tenido en las visitas a los colegios, pues, de nuestros compañeros y compañeras. Otro asunto, la circular 01 por salud. Eso es una desmejora, es un atropello que le están haciendo a los maestros y maestras con recomendaciones médico-laborales. No me da el tiempo para explicarla aquí. Lo podemos hacer luego detalladamente. La circular 08 sobre orientadores, la fusión de colegios, el asunto de las libertades sindicales, los entornos escolares inseguros. Siguen ocurriendo hechos de violencia muy tenaces alrededor de las instituciones educativas. La Oficina para la Convivencia Escolar, pues sí, lleva, de pronto manda a pintar un mural, lleva una papayera, una banda, unos payasos, dice que reconciliación, pero la verdad, pero aparte responden soberbiamente que es que ellos no pueden resolver los problemas de los últimos 60 años. No, no estamos diciendo eso, pero tampoco han hecho nada por ayudar a mejorar una situación muy compleja que es la estigmatización de la escuela pública oficial en la ciudad. Bueno, hay un contexto general de inestabilidad de planta docente, seguimos en el trabajo por nuestros compañeros provisionales, pero todo esto está enmarcado en el incumplimiento de los acuerdos 2020. Una cosa, y viene una defensa, un trabajo muy duro que tenemos que hacer para defender lo público, y es que uno de los acuerdos principales que logramos en ese 2024 es que los colegios nuevos que deben entregar sean administrados directamente por el distrito. Así es, Andrés. Eso va hasta cuando termina la vigencia de este acuerdo, va hasta diciembre de este año. Y qué curioso que han entregado muy pocos colegios, casi es mínimo lo que han entregado de los 17 o 18 que tienen como meta el plan de desarrollo.
lo que nos lleva a pensar que están en una especie de plan tortuga en la entrega de colegios para poder hacer de las suyas. Y por eso también llamamos a las bancadas del consejo, a la gente. Este año termina el contrato actual de las concesiones escolares o convenios entregados en la administración del servicio. Eso no se puede prorrogar. Así Deben es, ser Andrés, las administrados directamente por razones el distrito. son muchísimas, de verdad que esto nos da Cierro para aquí, más Alexa, con cosas. dos cosas. Mira, uno, lo de la reposición del 14 de marzo. Eso fue un cuentico que echó la malquerida y siempre mal recordada Isabel Segovia en un video antes de irse. Pero lo que quiero destacar acá es que es el nivel de falsedad y de mentira de la Secretaría de Educación. Mienten, porque es que lo que se acordó en septiembre pasado, el 19 de septiembre, es que las reposiciones de tener que hacer reposiciones de aprendizajes, actividades, tiempos, serían acordadas con la organización sindical. Uno. Dos, que se respeta la jornada laboral de los maestros y maestras. O sea, no puede ser en un sábado, no puede ser en contrajornada. Lo podemos hacer como lo hemos venido haciendo, sin que eso altere no solamente la jornada laboral, sino el calendario académico. Entonces, es irrespetuoso de parte de la Secretaría de Educación impulsar eso diciendo que es que, entre otras, eso fue lo acordado. Entonces, nosotros orientamos a que, pues, salgamos al paro sin miedo y buscamos, la organización sindical se encarga en ese diálogo que se espera que nos escuchen la Secretaría de Educación, pero aquí la unión hace la fuerza. Entonces vamos al paro y como parte de las no represalias, pues vamos a mirar ese asunto que debe ser hablado con la organización. Así es. Apareció lo de la semana no presencial, eso no fue obra y gracia de la Secretaría de Educación, ni mucho menos, pues, chévere que les hayan ido a contar el cuento a las mesas de rectores. Los rectores hicieron lo propio y un saludo de paso al estamento de rectores y rectoras, porque nos hemos acercado, hemos tenido unas reuniones entre la ADE y los rectores de Bogotá en una preocupación conjunta, pero aquí el asunto lo hicimos entre FECODE y la ADE con la modificación del paso de la circular 43 a la circular. Olvidar eso, porque es que no fue voluntario de la Secretaría de Educación. Les causa un escozor terrible tener que reconocer que se allanaron las condiciones, porque ellos decían, no, es que estamos cumpliendo la circular 43, qué cosa, todo debe ser presencial. Ahora que está la circular 010, que dice que las semanas podrán ser no presenciales, pues les tocó acogerse y no nos lo van a reconocer. Cierro invitando a los comités sindicales locales. Tenemos comités sindicales locales dentro de unos días, los días 17, 18, 19 y 20 de marzo, para que todas las personas que participamos como delegados sindicales institucionales asistamos. Entonces, cierro con la invitación. Nos vemos en el paro distrital el 12 de marzo. Nos vemos desde las 9 de la mañana en el Centro Administrativo Distrital, bueno, más conocido como el Supercade de la 30. Ahí nos vemos. Ya nos vemos el 12. Y por último, mañana, impajaritable, o votar Frente Amplio Unitario número 2. Compañero Fabio Arias Giraldo al Senado de la República. Un abrazo para todos y todas. Gracias, Andrés, muy amable. Nos vemos el 12, todos y todas a las calles. Continuamos con el Rincón de Apolonia. En el 8 de... perdón. Yo soy una aventurera. El Rincón de Apolonia. Territorios de mujeres en perspectiva. En el 8 de marzo, el voto de las mujeres, más allá del ejercicio ciudadano, es un llamado a la resistencia. Esperamos la conexión de nuestra compañera Sonia Liliana Vivas Piñeros, docente de Institución Educativa Distrital Nuevo Horizonte, sede Torca, integrante también del colectivo Malú. Sonia, muy desde aquí, días. Desde el Rincón de Apolonia, Territorios de Mujeres en Perspectiva. Mañana será un 8 de marzo muy especial en Colombia, porque además de la necesaria conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, estaremos en elecciones legislativas, antesala de las presidenciales que se llevarán a cabo en mayo. Si se tiene en cuenta que el 51.65% del censo electoral está conformado por mujeres,
La apuesta por avanzar en las reformas sociales impulsadas por el gobierno actual nos compromete de manera directa. 72 años han pasado desde que se instauró el voto de las mujeres en Colombia. Y si bien es cierto que las brechas y las desigualdades que pretendieron superarse con este derecho siguen presentes, fue una muestra del poder de organización y de lucha que convirtió un ejercicio ciudadano en una acción de resistencia frente al poder político patriarcal. Cuando una mujer vota, prioriza temas que históricamente han sido ignorados o minimizados, como la economía del cuidado, el acceso real a la propiedad de la tierra, la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, la paridad en el acceso a la salud, la educación y a la vida política. Las mujeres llevan a las urnas las denuncias sobre las carencias de sus comunidades, la falta de garantías para tener una vida digna y segura. Su participación electoral es la que obliga al Estado a mirar las zonas donde la presencia institucional es apenas un susurro o se mide solamente por la presencia militar. El voto de las mujeres es recordatorio de que ninguna democracia es sólida si se ignora a más de la mitad de sus habitantes. Honrar el legado de las sufragistas de 1954, pese a su herencia anclada en un derecho reclamado por mujeres de élite que tenían acceso a la educación, no excluye la poderosa oportunidad de acudir a las urnas exigiendo una auténtica paridad para que la voz de las mujeres deje de ser una cuota o un privilegio de clase, porque siempre hay que recordar que no todas las mujeres que se sientan en el Congreso o en la Cámara de Representantes realmente llevan consigo la agenda de una política de género diversa y popular. El voto de las mujeres no puede seguir siendo una cifra decorativa en los boletines electorales. No se trata solo de llenar un espacio en el tarjetón, sino de reclamar el lugar que por derecho nos pertenece en la historia del país. Por todo esto y por mucho más, votar también es una forma de honrar y de luchar en el combativo 8 de marzo de mañana domingo. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y El Rincón de Apolonia. Muchas gracias, Sonia. Importante. Entonces, mañana reivindicamos también con nuestro voto 8 de marzo. Y continuamos con una invitación muy especial. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio, al conjunto de la comunidad y el sector educativo, a los trabajadores y trabajadoras y por supuesto a toda la población. Les invito a votar este domingo 8 de marzo al Senado de la República por Fabio Arias, actual presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, número 2 en la lista del Frente Amplio. Fabio es hijo de carpintero, dirigente del portentoso movimiento estudiantil universitario de 1971 e ingeniero químico de la Universidad Nacional. Recordemos que triunfamos cuando la universidad empezó a tener a hijos e hijas de los trabajadores y de las trabajadoras como sus estudiantes. Como dirigente de los profesores y trabajadores del SENA, contribuyó con acierto a la conquista de la Ley 119 de 1994, que garantizó la existencia de la Universidad del Pueblo gracias al victorioso paro hombro a hombro con los estudiantes. Su destitución como profesor del SENA por su destacado papel de orientación en la mencionada lucha ratificó su decisión de dedicarse de tiempo completo a la causa de los trabajadores y las trabajadoras contra toda adversidad. El resto de la historia es más conocida, especialmente por su trascendental papel orientador desde y en conjunto con la CUT y ahora como su presidente en la materialización de la reforma laboral y en la lucha por fortalecer el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores del Estado, incluido el magisterio, y en la histórica conquista del salario vital para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Quien escribe estas líneas ha recorrido el país y las calles durante 2 décadas con Fabio y siempre encuentra en él oportuno y acertado apoyo cuando lo ha requerido la causa y la lucha por el derecho a la educación y la dignificación de la labor pedagógica
de todos los integrantes de la comunidad educativa. Requerimos que el profundo conocimiento de la movilización en las calles de los trabajadores y trabajadoras y del sector educativo oriente también desde el Senado para seguir en la tarea del cambio, en la restitución de derechos y en las reformas sociales. Con la fuerza del magisterio, Fabio Arias, candidato de los trabajadores y trabajadoras y del sector educativo al Senado número 2 en la lista del Frente Amplio Unitario. Abrazos a todas y todos. Con la fuerza del magisterio, Fabio Arias al Senado 2. Muy bien, mañana Frente Amplio Unitario número 2 con Fabio Arias y este 12 de marzo nos vemos todos y todas a las calles. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas Paula Carvajal. Recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 a 10 de la mañana. Les habló Alexandra Rodríguez Puerto. Buena semana. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.